A través de este video estaremos viendo qué significa la palabra cobertura, ya que esta palabra se refiere al hecho o efecto de cubrir o a la cosa que cubre. Esta palabra se utiliza en diferentes ámbitos como lo son territorios, comunicaciones, deportes, finanzas, medios de comunicación, y también se utiliza de manera espiritual, que es donde nos vamos a enfocar en este video. En la Biblia, el término cobertura puede referirse a la protección que ofrece Dios, a la sumisión y guía de un líder espiritual maduro, o al acto de ser obediente para reflejar autoridad y sujeción, con conceptos como el perdón divino o la protección de Jesús. Protección divina. La cobertura más fundamental es la protección y el cuidado de Dios sobre su pueblo, manifestada de diversas maneras, como la sangre de Cristo que libra del mal. Perdón. El verbo hebreo tapar o cubrir se relaciona con el perdón divino, haciendo invisibles las faltas y rebeliones del creyente. Sumisión y guía. Se refiere a la práctica en la que un creyente se somete a la autoridad de un líder o pastor maduro para recibir guía y dirección en su vida espiritual, según pasajes como 1 Corintios 11 del 2 al 3, el cual dice lo siguiente: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, del 2 al 3. Aquí podemos ver que los hermanos de Corinto se sujetan a Pablo, ya que él es su cobertura como guía espiritual, y retienen las instrucciones que él les ha dado. Hace la aclaración que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esto significa que la autoridad de Dios funciona a través de algo que se llama autoridad delegada. Ninguna de ellas se debe de contradecir entre sí. Por ejemplo, el esposo, que es la cabeza de la mujer, no le puede decir a su esposa que haga algo que vaya en contra de la autoridad de la cabeza del varón, que es Cristo. Génesis 2:24 dice lo siguiente: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Cuando una persona está bajo cobertura, como cuando los hijos están bajo el techo de los padres, sin importar la edad que tengan los hijos, esto significa que los padres son la cobertura de los hijos, hasta que dejan sus casas para formar otra familia, o sea, otra cobertura, donde ahora los hijos serán la cobertura de sus propios hijos. El estar bajo cobertura es un acto de humildad y de bendición espiritual. Autoridad de Dios. Se entiende que la cobertura espiritual para muchos es someterse a la autoridad y guía de Dios, no necesariamente a otro ser humano. Pero cuando una persona se sujeta a otra, a esto se le conoce como autoridad delegada. Obviamente es por parte de Dios. Cuidado con los abusos. Algunos críticos advierten que la noción de cobertura espiritual puede ser malinterpretada y llevar a abusos de poder, limitando la relación del creyente con Jesús. Una persona que está bajo autoridad de otra también debe ser consciente de hasta dónde son los límites donde uno se puede sujetar. Con respecto a la sujeción a Dios, esta es diferente, ya que Dios no nos va a pedir algo que a Él mismo ofenda. Aquí en mi pueblo hay un dicho el cual dice: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Significa que la responsabilidad principal no recae sobre la persona que es utilizada o engañada,
sino sobre quien manipula o crea la situación. Es decir, el verdadero culpable es el que orquesta la acción o el engaño, no la víctima. La mejor herramienta que puede existir para no ser engañado es el conocimiento. En este punto donde hablamos de la cobertura espiritual a través de un líder, es importante que el conocimiento bíblico para saber hasta dónde son los límites de un líder religioso. A continuación vamos a ver ejemplos de cobertura espiritual. Uno de ellos es Elías y Eliseo. Dios le habla a Elías y le dice que vaya por el camino del desierto de Damasco y que de paso unja a Eliseo, quien será quien ocupe su lugar. Cito textual. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19, del 15 al 16. Aquí podemos ver cómo Dios cuida la continuidad ministerial de la obra de Dios y cómo Dios le está diciendo a Elías que ungiera a su sucesor. Con respecto a la cobertura, vamos a ver qué sucedió cuando Elías tiene ese primer contacto con Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que arebe con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. En esta parte podemos ver que simbólicamente Elías extiende su manto y cubre a Eliseo. Esto es señal de cobertura, ya que proféticamente hablando, Elías sería la cobertura de Eliseo, mientras los dos pasan tiempo juntos, disfrutando de la cobertura que ambos tienen de Dios y la autoridad delegada de parte de Dios para con Eliseo. A su vez, iba a tener a Eliseo bajo su autoridad, bajo su cobertura, por un tiempo antes de que él fuera llevado. Eliseo, dentro de esta cobertura, le aprendió muchas cosas a Elías, ya que era un profeta que Dios lo usaba para hacer milagros. Y Eliseo quería una doble porción de unción. Así que el profeta le da una palabra y dice que... Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Segunda de Reyes 2, del 9 al 10. Así que Eliseo, al recibir esta palabra, decide no separarse de quien en ese momento era su cobertura. Él quería estar presente cuando Elías fuera arrebatado, así que no se le quiere despegar por nada del mundo. Y en este caminar que tienen los dos, les toca ir a varios lugares. Estaremos viendo el significado de la palabra del lugar donde ellos llegaban. Y esto nos servirá como referencia para saber qué es lo que debe de haber en una cobertura. Primer lugar, Gilgal. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Segunda de Reyes 2:1. La palabra Gilgal significa quitarse la carne, o bien tener vida de espíritu.
Este punto es muy importante y debe de existir dentro de una cobertura espiritual, ya que es parte del cristianismo el rechazar las obras de la carne y vivir con el fruto del Espíritu. Esto ayuda a que haya coinonía y buena edificación en el cuerpo de Cristo, así como lo debe de haber dentro de una cobertura espiritual. El primer punto es no andar en la carne, sino en el Espíritu. Eso era lo que hacían Elías y Eliseo. Segundo lugar, Betel. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Segunda de Reyes 2:2. Lo que podemos ver aquí es que Eliseo fue fiel a Elías, y aunque el profeta le decía que lo esperara en Gilgal, Eliseo no quería dejarlo solo. Recordemos que la palabra del profeta había sido que si Eliseo podía ver con sus ojos el arrebatamiento de Elías, pues Eliseo sería bendecido con una doble porción. Pasando al significado de la palabra, aquí la palabra Betel significa casa de Dios, y es precisamente donde también allí tiene que haber cobertura. Toda iglesia es considerada casa de Dios, y allí también hay cobertura de Dios, hay autoridad delegada por parte de Dios. Tercer lugar, Jericó. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. Segunda de Reyes 2:4. Nuevamente Elías le dice a Eliseo que lo espere, pero otra vez Eliseo le dice que no. Así que los dos fueron a Jericó. La palabra Jericó significa olor fragante. Esto quiere decir que cuando dentro de una cobertura hay sujeción, amor, cordialidad y empatía, esto es un olor fragante. Esto es lo que debe de existir dentro de una cobertura. Cuarto lugar, el Jordán. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Segunda de Reyes 2:6. Nuevamente Elías le dice a Eliseo que lo espere, pero otra vez Eliseo le dice que no. Así que los dos fueron al Jordán. La palabra Jordán significa humillación o descender. Esto en el mundo natural, ¿quién se quiere humillar? Pero a esto nos ha mandado Cristo. Él dice que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos los demás. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así que hay que ser humillados ante la autoridad. Aunque, como lo mencionaba antes, toda humillación o sujeción debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios para evitar abusos. Pero por otra parte, también es triste que haya pastores que no quieren sujetarse a su cobertura y se salen y forman su propia iglesia y se dan de alta ante las autoridades como su propia cobertura y están dispuestos a dar cobertura a otros, pero ellos no quieren la cobertura de nadie. Esto no debería ser así, pero tristemente así es. Aunque también por otro lado, nadie está obligado a estar en un lugar donde no quiere estar. Es allí la importancia de salir bien de algún ministerio. A su vez, el que está en autoridad o quien es la cobertura debe dejar ir, aunque le duela, pero no puedes tener bajo autoridad a alguien que no quiere estar, porque el estar bajo cobertura es voluntario, no a fuerza. En este último lugar es importante estar bajo cobertura, que significa bajo sujeción. Donde hay sujeción hay bendición
y es donde hay autoridad para echar fuera demonios, porque el ministro se sabe sujetar y por consecuencia los demonios se sujetan al que esté sujeto en el nombre de Jesús. La sujeción o el estar bajo cobertura produce un impacto de respaldo espiritual. Estando en el Jordán fue donde Eliseo pudo ver que su antecesor y maestro era arrebatado en un torbellino de fuego y por un carro de a caballo. Al fin, Eliseo recibió la doble porción esperada, porque fue fiel a su cobertura y se quedó con él hasta el final. Hay dos tipos de coberturas: la cobertura que viene directamente de Dios, como nuestro proveedor, sanador, salvador, libertador, etc. Y la cobertura que viene de Dios, pero a través de autoridad delegada, como lo son nuestros padres y cualquier tipo de autoridad. Ambas provienen de Dios y ambas nos dan cobertura. Con respecto a la cobertura de Dios, la Biblia dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1, del 6 al 10. En este pasaje podemos ver la cobertura de Dios sobre Job, el cual lo había cercado para su protección. No era tan solo una protección o cobertura física, sino también espiritual, donde Satanás no podía entrar. Recordemos que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, justo, y por eso Dios lo protegía. La cobertura de Dios se puede entender de la siguiente manera: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, 4. Dios protege a los suyos, a los que están bajo su cobertura. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no quiere estar bajo la cobertura de Dios? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Dios quiere protegernos y ser cobertura para todos. Pero si todos no quieren ser parte de esa cobertura, Dios no los va a cubrir, porque respeta el libre albedrío. Y para estar cubiertos o bajo la cobertura, tenemos que ser como era Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, según Job 1:1. Recuerdo cuando yo era niño e iba a la casa de mis abuelos, los cuales tenían un corral de chivos y un gallinero. Si un pollito se llegaba a salir del gallinero, que era su cobertura, se lo comía un gato o era pisado por una chiva en caso de meterse a su corral. El problema no es la cobertura, sino el no querer estar cubierto. El que no quiere estar cubierto se arriesga a ser atacado y muerto por el enemigo, porque su trabajo es ese. Él no viene sino a matar, hurtar y destruir. Pero quien está cubierto, el enemigo no puede hacerle daño al que permanece bajo cobertura. Conclusión y reflexión. El estar bajo cobertura es una bendición. Saber que tienes a alguien a quien acudir, alguien que ora por ti,
aconseja y guía, eso es bueno y viene de parte de Dios. Y la cobertura que Dios nos da de manera personal, como lo es su palabra, su paz, su amor, su sanidad, su provisión, su perdón, estar bajo cobertura es protección. Para estar bajo cobertura de todo tipo de autoridad, la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Para estar bajo una cobertura eclesiástica, la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. ¿Cómo saber los límites de hasta dónde debo sujetarme? Mientras lo que me pidan no ofenda a Dios, y también hay que saber que cosas son muy personales, dependen solamente de Dios y de mí, para no caer en abusos. En una ocasión, un rey levantó una imagen y ordenó que la adoraran, a los que los amigos de Daniel se negaron a hacerlo, porque eso ofendía a Dios. Toda cobertura está para protección y toda cobertura se debe de obedecer si no ofende a Dios lo que se está pidiendo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea de bendición y de crecimiento espiritual. Saludos y bendiciones.